En la conferencia de hoy, la número 73, veis que está titulada El gran engaño, entrevista a los Wyatt. Es la segunda parte de la conferencia de hoy. Es una entrevista que realizamos en enero de este año, de 2012. No la hemos pasado hasta ahora porque esperábamos cierta aprobación de ellos. Y bueno, como ya hemos recibido esa aprobación, la vamos a pasar tal como está. Vais a ver cómo precisamente esa entrevista está hecha por mi parte en castellano. Tenía un traductor a mi lado que les iba formulando las preguntas en inglés, ellos respondían en inglés y luego mi compañero hacía un resumen sobre esa respuesta. No era un resumen, no era una transcripción literal de todo lo que ellos decían. Veréis que ellos hablan bastante rato incluso, y después él sencillamente lo que hace es resumir su respuesta. Más adelante intentaremos subir esta misma conferencia, esta entrevista, subtitulada, para que todo el mundo pueda ver literalmente todo lo que dijeron. Creo que es una entrevista realmente que vale la pena que la veáis, porque, bueno, después de eso no sé si tendréis muchas dudas de que Ron Wyatt no mentía para nada. Pero bien, eso será en la segunda parte de la conferencia de hoy. En la primera parte, como no, vamos a hacer un repaso a las noticias de esta semana, de actualidad, y, como no, su relación con la profecía. Y vamos a empezar por tiempo de angustia. La imagen en sí ya es bastante elocuente. El texto de Daniel 12:1, que a veces ya hemos comentado, nos decía: en aquel tiempo se levantará Miguel. Esto pasa precisamente cuando el mundo está en una hecatombe a todos los niveles y se levanta Cristo para volver por segunda vez. Dice que es el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Pues bien, ese tiempo de angustia estamos viendo cómo continuamente se está acrecentando, cada vez están sucediendo más cosas que hacen que la gente tenga angustia. Vamos a leer algunas citas de Ellen White sobre esos tiempos angustiosos que estaban profetizados. En el libro recopilatorio Eventos de los Últimos Días aparecen estas citas. El tiempo de angustia, angustia como no ha habido desde que hubo nación, es inminente, y nos encontramos como las vírgenes dormidas. Debemos despertar y pedirle al Señor Jesús que nos sostenga con sus brazos eternos y nos lleve a través del tiempo de prueba que está ante nosotros. Ya veis que nos habla de momentos de angustia, un tiempo de angustia muy fuerte, que es inminente, y que nosotros estamos como esas vírgenes dormidas de aquella parábola. Debemos despertar y confiar en Dios, porque no hay otra cosa. Él es el que nos tiene que sustentar a través de ese tiempo de prueba, que no solo va a consistir en un tiempo de prueba de desgracias a nivel general, sino además de un tiempo de prueba a nivel físico-espiritual para los mismísimos creyentes que van a ser perseguidos, los guardadores del sábado, justo al fin del tiempo. La otra cita nos dice: el mundo se está volviendo más y más anárquico. Pronto una gran angustia sobrecogerá las naciones, una angustia que no cesará hasta que Jesús venga. Por tanto, no esperéis que las cosas se vayan a ir solucionando, sino que cada vez irán a peor. Estamos ya en la recta final de la historia de esta humanidad. Nos hallamos en el mismo umbral de la crisis de los siglos. En rápida sucesión se seguirán unos a otros los castigos de Dios, incendios e inundaciones, terremotos, guerras y derramamiento de sangre. Ya veis qué lista tan estremecedora, ¿verdad? Pues ya estamos viendo cómo esto está sucediendo, pues aún irá a más. Para muestra, aquí tenéis. Tornados en Texas dejaron 13 heridos y millonarias pérdidas. Vimos imágenes de cómo trailers habían levantado del suelo debido a la potencia de la tempestad, de estos tornados, se habían levantado del suelo, habían salido volando
y las destrozas fueron realmente impresionantes. Y ya estáis viendo cómo se están sucediendo muy a menudo. Antes pasaban, pero a mí me ha escrito gente de Estados Unidos diciendo que ahora esto está siendo ya inverosímil, que hay más que antes. Después también, un temporal de fuertes lluvias, granizo y viento de 100 km por hora causa 17 muertos en Argentina. Y esto se está dando cada vez más. En este caso son lluvias, granizo, viento. Pero ¿qué está sucediendo en este mundo? Cada vez esto se está condensando. Bien, es normal. Se está terminando el tiempo y no tenemos tiempo que perder. Porque estos son avisos de Dios para que reaccionemos. Y ni así el ser humano quiere seguir a Dios. Pero mirad esta otra noticia. Y aún los peces del mar morirán. ¿Os suena este texto? Aquí vemos un delfín precioso, ¿verdad? Con su cara tan agradable, tan bonita, que cuando lo ves enseguida te entra un cariño, un afecto hacia este animal, ¿no? Casi automáticamente. El texto de Oseas 4:3, que tantas veces hemos citado, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Hallan 3.000 delfines muertos en playas de Perú en lo que va del año. Dicen, especulan que quizás es por la explotación petrolera, pero no lo saben a ciencia cierta. Lo que sí sabemos a ciencia cierta es que no paran de salir noticias, ya veis, en todas las conferencias, de animales que van muriendo masivamente. Y eso estaba profetizado. Y ahora vamos a entrar un vídeo precisamente de esta noticia. Delfines se han encontrado muertos en las playas de la región de Lambayeque, en el norte del Perú. Carlos Yaipen, director de Ciencias de la Organización Científica para la Conservación de los Animales Acuáticos, ORCA, expresó que la muerte de los mamíferos puede tener relación con los efectos de la explotación petrolera en la zona. El Instituto del Mar del Perú ha tomado muestras de los animales para encontrar las causas de los decesos. Pues ya habéis visto estas imágenes, que claro, no son agradables cuando se ven animales muertos tampoco, ¿no? Y ahora vamos a hacer un salto de noticia y vamos a hablar sobre control. La imagen habla de por sí sola. Estados Unidos podrá espiar las comunicaciones en cualquier lugar. Y mirad lo que están construyendo en Utah, porque vale la pena que leamos una parte de este artículo. En Utah se levanta un centro con capacidad para leer y escuchar todo lo que pasa en el planeta. Aparte de ser refugio de sectas de polígamos y un territorio de bellos paisajes, Utah es uno de esos estados de Estados Unidos en los que no pasa casi nada. Quizá por eso el gobierno lo escogió como sede de uno de los proyectos más ultrasecretos y escalofriantes en la historia reciente. En el remoto poblado de Bluffdale, rodeado por un impenetrable desierto, la Agencia Nacional de Seguridad viene construyendo hace un par de años un monumental centro que será capaz de almacenar, procesar, analizar y descifrar todas las formas de comunicación de los habitantes, no solo de Estados Unidos, sino del planeta. Ya veis hasta qué punto se está llegando al control total. Se habla siempre del gran hermano, ¿no? Reino Unido vigilará Internet y las llamadas telefónicas. Bien, no se está escapando nada. Todo lo que hagamos, digamos, todo está siendo más que vigilado. Para algo debe ser, claro. Siempre hay, ya sabéis, la excusa de si hay elementos subversivos, terrorismo, etcétera, ¿no? Pero bien, todo está siendo controlado. Y ahora vamos a entrar en el tema de la crisis. El gobierno prevé casi nada, esto es en España, 5.600.000 parados en 2012. Ya veis que los datos están subiendo. Prevían menos, cada vez van saliendo que van a ir a más. La situación en España está siendo muy tensa. Nadie está viendo una salida a todo esto. Pero mirad también, en Estados Unidos, lo que sucede. Estados Unidos responsabiliza a Israel del alza de los precios del petróleo. ¿Cómo puede ser? Si Estados Unidos e Israel van tan de la mano, que ahora parece ser que aquí uno culpe al otro.
Bien, es interesante cuando empezamos a leer el artículo que hay algo que aún cabe destacar más. Estados Unidos está filtrando a los medios todo tipo de información que cuestiona la capacidad militar de Tel Aviv, explica el analista militar Ron Ben Yishai, citado por The Wall Tribune. El periódico recuerda como ejemplo un informe publicado por Foreign Policy a finales de marzo pasado que revela, atención ahora, que Israel necesita apoyo, ¿dónde? En Azerbaiyán, para poder allanar el camino hacia un posible ataque aéreo contra Teherán. No sé si recordáis alguna anterior conferencia donde mostramos unas imágenes realmente impresionantes de los edificios tan curiosos que tienen en Azerbaiyán. ¿Recordáis esas pirámides? ¿Recordáis esos soles? ¿Recordáis tantas cosas que mostramos de allí? Pues eso por algo era. Y ya sabéis que detrás del Estado de Israel están prácticamente los mismos. Unos se apoyan a otros en distintos lugares. Ahora comprendemos el porqué de tantas edificaciones masónicas, ¿no? Pues bien, vamos a ver otra noticia. Llenar el depósito del coche de gasolina sale 9 euros más caro que la Semana Santa pasada. O sea, en un año, 9 euros más por llenar el depósito. Y no somos conscientes. A veces vamos a llenar el coche un poquito con gasolina y, oh, sí, qué cara está, pero no nos damos cuenta de cómo nos la han pegado en un año. Pues ya veis, ellos siempre van trabajando poco a poco, complicando las cosas, y el pueblo se queja, pero va asimilando. Imaginaos que de buenas a primeras nos dan el porrazo, de golpe nos imponen todas estas medidas tan salvajes que nos están poniendo por todos lados. El pueblo se hubiese rebotado, pero como todo ha ido progresivamente, nos vamos quejando, pero aún y así lo vamos asimilando, y nos están llevando donde ellos quieren a la perfección. Mientras tanto, Mario Draghi afirma que los mercados esperan que España haga más reformas. Ya sabéis que cuando dicen que se tienen que hacer más reformas, lo tenemos claro. Nos van a recortar por algún lado más, nos van a incrementar más cosas. Pues esta es la parte que nosotros podemos esperar ya para España. Y mientras tanto también en Grecia, ¿qué sucede? Protestas en Atenas por un jubilado que se quitó la vida en Sintagma, acuciado por deudas. Esta noticia estremeció a muchas personas. Recordemos que él deja a este señor una nota, este señor de 77 años, diciendo que por culpa del gobierno, que aniquila toda posibilidad para su supervivencia, pues se suicida. Hoy mismo ha habido otro suicidio también a causa de la crisis, no lo hemos puesto aquí, y vimos que esto provocó manifestaciones en la calle donde la policía hizo estragos, una vez más, poniendo orden, y ya veis qué situación, ¿no? La gente desesperada. ¿Está bien suicidarse? No, no está bien. Tenemos a Dios que nos puede ayudar siempre, pero hay que tener la fe en eso, si no, la desesperación llega. Y así estamos viendo como los casos de suicidio se están aumentando por todas partes. Es normal, la gente está sin Dios en sus vidas. Y cuando la situación apremia, ¿a quién van a dirigirse para solucionar las cosas? En España también el gobierno recorta en un 33% las aportaciones a los sindicatos. Pues si eso sucede, no sé si los sindicatos van a estar muy contentos, entonces ya podemos imaginar lo que por tanto también sucederá, como estarán más con la mosca detrás de la oreja, estarán con más facilidad predispuestos a ponerse a hacer represalias, ¿no? Es lógico, todo es un fuego que se va alimentando. La prima de riesgo acaba una semana negra disparada por encima de los 400 puntos básicos en España. Por tanto, ya vemos que estamos al borde, una vez más, de que, mirad lo que dice la agencia Standard & Poor's, cree que España va a necesitar ayuda de la Unión Europea. Bien, cuando eso sucede, que se lo digan a Grecia qué les pasa, ¿no? Pues vayámonos preparando, por si acaso. El FMI no descarta que Grecia quiebre y tenga que salir del euro, noticia que hemos puesto justo antes de venir aquí. Así lo ha asegurado su directora general, Christine Lagarde.
las elecciones anticipadas del 6 de mayo son cruciales para Grecia, ya que un cambio de las fuerzas políticas podría poner en peligro el segundo rescate. El ministro de Finanzas alemán ha sido más crítico que Lagarde, ya que le recrimina a Grecia que ahora culpe a Berlín de su situación. Y, por si fuera poco, como nos dicen en este último párrafo, no pasó más de una semana desde que se aprobara el segundo paquete de rescate a Grecia, cuando el comisario europeo de Asuntos Económicos, Olli Rehn, dejó entrever que Atenas podría verse obligado a acogerse a un tercer rescate debido al estado de sus finanzas públicas. Pues bien, si eso llega a suceder, prácticamente ya quiere decir que el país queda en manos privadas y se les acabó el levantar cabeza. Vamos ahora a hablar sobre la famosa profecía de Isaías 17, del 1 al 3, que nos habla sobre Siria, Damasco, su capital, y de ciudades de alrededor. Esto es interesante porque esta profecía ya sabemos que se tiene que cumplir aún, y estamos viendo cómo parece ser que todo se está preparando. En Siria, precisamente, el Consejo de Seguridad aprueba texto con plazo para aplicar el plan de Kofi Annan, que fue enviado de la ONU, y por primera vez, ya veis aquí, la declaración de los 15 países miembros del Consejo, incluidos Rusia y China, llama al gobierno sirio a implementar urgente y manifiestamente sus compromisos asumidos cuando acordaron con Kofi Annan. Por primera vez, Rusia y China parece que empiecen a ceder. Si finalmente estos países, estas potencias ceden, evidentemente es porque ha habido una negociación detrás por el crudo. Veremos cómo va terminando todo. Pero hoy mismo hemos visto cómo seguían con represalias, se quejaban de que Al-Assad no está haciendo lo que habían pactado, en el otro lado acusan que es al revés, que lo hacen porque los otros también hacen de las suyas, y una vez más la cosa sigue igual. Veremos finalmente qué pasa. Y ahora también, en la profecía de Daniel 11, del 40 al 45, en Oriente Medio, la famosa profecía que tantas veces hemos hablado aquí, que estamos viviendo plenamente, ¿qué sucede? Hillary Clinton advierte a Irán de que el tiempo de la diplomacia no es algo infinito. Y de que, sí, quieren ver una resolución pacífica, pero que si no, no descartan ninguna posibilidad como es la dimensión militar. Bueno, todo parece ser que se está preparando para un cierto momento. Israel dice que la guerra con Irán podría posponerse a 2013. Bien, no lo sabemos si será la primavera, si llegará a ser 2013, cuándo será esto, pero todo está en jaque. El mundo está viviendo momentos de gran tensión. Y mientras tanto, todas estas situaciones, ¿qué hacen? Pues que el precio del petróleo siga subiendo. ¿Y qué pasa en Egipto? Los hermanos musulmanes, la Sharia es el objetivo. Este es su primer y último objetivo, poner la ley islámica en Egipto. Y claro, cuando esto sucede, evidentemente hay un país vecino que se alarma automáticamente, y son, ¿quién? Israel, ¿cómo no? Netanyahu dijo que la primavera árabe es una revolución islamista hostil hacia Israel. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, consideró este viernes que la primavera árabe es una revolución islamista cuyo núcleo es hostil hacia su país. El premier afirmó a través de su cuenta de Twitter que Medio Oriente está atravesando una revolución islamista cuyo núcleo es hostil con Israel. También dijo que para que haya paz, los palestinos tendrán que abandonar su fantasía de disolver Israel y hundirlo hasta dejarlo en una tamaña insostenible, y que su país no puede ser el único que haga concesiones, reportó a la agencia Europa Press. La situación sigue tensándose. Ya podemos imaginar cómo terminará, ¿no? Irán pide a Turquía que sus declaraciones no afecten a relaciones estratégicas. Ahora resulta de que Irán y Turquía están teniendo cada vez más problemas de relación. Sabéis que Turquía aspira a un predominio en la zona, y para eso es necesario que Irán ceda. Bien, todo puede cambiar al final, pero mientras tanto, esto es lo que primero sucede.
Y veamos también el texto de Mateo 24, versículos 6 y 7, en palabras de Jesús: y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Japón y Estados Unidos envían a Okinawa destructores ante el lanzamiento de un satélite por Corea del Norte. Ya habéis visto cómo se está tensando la situación una vez más ahora en Corea del Norte, y los japoneses están preparados para derribar este satélite, que según los coreanos es un satélite científico, y según los otros es precisamente algo realmente de maniobras, de pruebas encubiertas, de ensayos de misiles balísticos. ¿Y cómo ha reaccionado Corea ante esto? Pues que si le destruyen este satélite, se lo tomarán como un acto de guerra. Ya veis que todo siempre está pendiente de un hilo. Y ahora volvemos a una parte de la península ibérica, en Euskadi, el País Vasco. Mirad qué coincidencias con lo que está pasando también en Cataluña. El PNV reclama la soberanía plena en pie de igualdad con las demás naciones. El presidente del PNV de Vizcaya, Andoni Ortúzar, ha manifestado que su partido quiere la soberanía plena de la nación vasca en pie de igualdad con el resto de naciones de Europa, y ha instado a pasar de la ascensión de la patria vasca tras su resurrección en 1932, cuando la formación Jeltzale celebró por primera vez el Aberri Eguna. En este sentido, ha marcado el año 2015 como fecha para lograr la nueva Euskadi en paz y libertad con un nuevo estatus. Pues bien, ya veis cómo esas visitas papales parece ser que van a dar sus frutos tarde o temprano. Y ahora hablemos un poco sobre el Vaticano. En esta magnífica fotografía donde vemos ese fantástico obelisco que está en medio de un aro, con esa famosa, lo que podríamos llamar la bandera británica también, ¿no? O la misma del bandera de Euskadi, o otro tipo de banderas, donde aparecen estos rayos solares, son símbolos de adoración solar. ¿Qué sucede en este fantástico lugar? Pues vamos a ver algo relacionado precisamente con la Iglesia Católica, pero que normalmente no se habla mucho de ello. Y ahora vamos a ver unas palabras de Hugo Chávez, presidente de Venezuela, donde en un vídeo de unos 6 o 7 minutos cuenta cosas interesantes, pero quiero que sobre todo, además de lo que él dice, y de las imágenes que lo envuelven, o que están detrás de él, y los personajes que tiene a su lado, veréis que cuando el vídeo va avanzando, habla este mismo vídeo sobre dos números en concreto que nosotros hemos tratado más de una vez. Vamos a entrar a este vídeo. Hablemos, secretos. Entonces, ahí están los zagaletones de entonces, en la iglesia. Entonces yo soy cristiano en lo social, en lo político, porque Cristo fue un gran revolucionario, antiimperialista. Y con el pensamiento de Cristo, lesionar de alguna manera los dogmas de la Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Pero uno dice lo que siente, pues. Yo no soy ningún dogmático y creo que la Iglesia un flaco favor le hacen los dogmáticos. El Papa, hace poco, Fidel de nuevo, porque hemos hablado. Bueno, imagínense ustedes cuántas horas he hablado yo con Fidel todos estos días, estas semanas, estos meses. Cuando yo estaba hospitalizado, todos los días llegaba Fidel. Además dando un ejemplo. Y ahora soy yo el que lo visito, pues. O él me visita. El otro día llegó a buscarme y me dijo, vamos a pasear, y dimos unas vueltas por La Habana. Es lo que nadie nos vio. Entonces hablábamos del Papa, la visita del Papa a Cuba. Ya la sola visita del Papa a Cuba es un mensaje de que la Iglesia no puede aferrarse a un dogma. En Cuba hay un gobierno comunista. Entonces uno se sorprende a veces como algunos jerarcas de la Iglesia Católica, la venezolana,
por cierto, y especialmente, dicen cosas que uno se queda como extrañado, como católico incluso, como católico. Juan Pablo II, lo recordábamos con Fidel, aceptó y lo dijo, la tesis de la evolución. La tesis de la evolución. La tesis de Charles Darwin, esa de lo que Dios hizo a la mujer de la costilla del hombre. Además muy machista eso. Muy machista, ¿no? No, que la costilla del hombre. Entonces esos dogmas yo creo que no hacen bien, porque eso no lo cree nadie, casi nadie, pues algunos lo creerán por su fe ciega en lo que dice ahí es así o fue así. La religión cristiana es la más histórica de las religiones, porque su origen es histórico, surge de hechos reales, de hechos reales. Mire, yo fui con el presidente, ese hermano que por cierto he estado tratando de hablar con él y no he podido en estos últimos días. Insistamos, Ornella, en la llamada con el presidente Bashar al-Assad, el hermano presidente de Siria, resistiendo hasta allá, al frente de su pueblo, la agresión imperialista. Esa es la última modalidad imperial. Bueno, no es nuevo eso, solo que ahora se ve en vivo por televisión. Pero siempre fue así. Dígame en África. Es decir, armar movimientos opositores para generar guerras civiles y derrocar gobiernos. Y entonces vienen los grandes países, empezando por Estados Unidos, y condenan a los gobiernos que salen a defenderse, pues. ¿Qué habría que hacer si aquí llegaran unos terroristas a asaltar aquí la gobernación de Barinas o a Barinas? ¿Qué habría que, bueno, defender a Barinas? Entonces no, es el gobierno el que está matando a su pueblo. Y lo mismo pasó aquí el 11 de abril, no lo olvidemos. Chávez asesino mandó a matar allá en Puente Llaguno, en la avenida Baral, a un pueblo desarmado. Él le ordenó a los militares tal, y era al revés la cosa. Es lo mismo que están haciendo en Siria, solo que en una escala mucho mayor. Pero con Bashar al-Assad, hace apenas 2 años, él me llevó con su esposa, él iba manejando. En un país donde no se respiraba ningún signo de violencia. En las principales ciudades de Siria, desde Damasco. Y fuimos por allá. Padre, me llevó a ver las catacumbas donde se escondieron los cristianos después de la muerte de Jesús. Entonces, si lo que uno vivió y ha vivido no ha sido suficiente, sino que me faltaba esto, bienvenido. Pero dame vida, aunque sea vida llameante, vida dolorosa, no me importa. Es sentirme privilegiada, me siento privilegiada de tener como líder, como presidente, como camarada, como hermano, como amigo, a un hombre como Hugo Chávez Frías. Yo creo que esta reflexión que él acaba de vivir, bueno, nos llena a todos de la grandeza de Hugo Chávez. Si os habéis dado cuenta, Hugo Chávez, mientras estaba hablando, llevaba colgado algo de su cuello. Era un rosario. Hay personas que especulaban que si él estaba puesto contra la Iglesia Católica, si estaba más con los evangélicos, etcétera, etcétera. Ya veis, un evangélico no llevaría nunca un rosario, un protestante. Evidentemente, con esto se vincula de lleno a la Iglesia Católica. Hace unos comentarios un poco contra ciertas jerarquías de la Iglesia Católica. Luego, además, hace un comentario en la cual demuestra, bueno, una pésima ignorancia del relato bíblico, cuando dice de que nadie prácticamente cree en que la mujer fuese sacada de la costilla de Adán, y lo dice en un tono un poco jocoso, ¿no? Es muy triste, eso es muy lamentable, porque eso de machista no tiene absolutamente nada, sino todo lo contrario. Convendría algún día hablar sobre eso, porque desde luego con ese comentario no da pie con bola.
Y luego vamos viendo cómo sigue hablando de una situación en Siria, dice cosas que están muy bien, pero también antes ha citado cómo precisamente Juan Pablo II abrazó la teoría de la evolución y lo da como algo muy bueno, ¿no? Bien, con ese pupurri de conceptos nos está poniendo unas verdades y unas mentiras que uno se queda un poco, ¿por dónde va este señor? Pero bien, este es el típico juego que siempre se está sucediendo de lo que parece que van con unos, luego parece que van con otros y nunca sabes por dónde uno navega. No sé si finalmente os habéis dado cuenta en el vídeo, antes os he dicho de que os fijarais porque iban a salir unas imágenes sobre dos números en concreto. Si os habéis dado cuenta, él al final prácticamente de este vídeo decía todo 11 tiene su 13, ¿no? Qué curioso, 11 y 13. Bien, ya sabemos que son sus números favoritos para sus cositas, ¿no? Pues bien, el vídeo de Hugo Chávez y sus palabras no suelen pasar desapercibidas. Él le pide finalmente a Cristo que le dé vida para seguir adelante, que no se lo quite ahora de en medio por el cáncer que está teniendo. Ya veremos qué hará Dios con él, pero desde luego la situación, alguien le debería explicar a Hugo Chávez qué contiene realmente la Biblia, para que quizás se planteara otras cuestiones. Vamos ya a ver más noticias relacionadas con el Vaticano. El dueño de FAAC deja su empresa La Iglesia en herencia, una multinacional para el cardenal de Bolonia. Un señor que tenía una gran empresa le deja esta enorme empresa italiana, líder en el sector de las puertas automáticas, precisamente a la Iglesia Católica. Y quien va a gestionar es precisamente el señor que tenéis aquí en imagen. Lo curioso de todo esto es que precisamente ellos adoptarán para el funcionamiento de esta empresa todo lo que un papa dijo en una cierta encíclica y que trabajarán con un fuerte código ético, donde los trabajadores se convertirán en su parte más importante. Yo no sé si esto lo estáis relacionando ya con lo que habíamos visto de las declaraciones continuas que el Vaticano está dando, y sobre todo el Papa, de cómo tiene que funcionar la nueva economía mundial, donde la gente sea el centro de todo y no el dinero, que hace falta una ética, una moral en las finanzas. Pues ellos, a través de esta empresa, van a ser un claro ejemplo a seguir para todo el mundo. Las cosas vienen muy bien dadas. Aquí vemos cómo se van a basar precisamente en las recomendaciones de la encíclica Rerum Novarum, que fue promulgada por León XIII en 1891. Mirad lo que pone: fue un texto revolucionario que marcó la doctrina social de la Iglesia. Esto me hace pensar en lo que ha dicho Hugo Chávez también, que Jesús fue un revolucionario, dice él, ¿no? Un antiimperialista. Bueno, pues Jesús no fue un líder de calle y ya está. Jesús era Dios y vino para preparar el reino de Dios, y dijo que estaba entre ellos porque Él era Dios. No estaba haciendo una revolución para levantarse contra nadie, y la prueba está que jamás dio una bofetada a un romano, sino todo lo contrario, pagó sus impuestos, sus tributos. Pues bien, esto me ha hecho pensar ahora en lo que ha dicho también tan desafortunadamente Hugo Chávez, ¿no? Pero tanta gente tiene a Cristo como un revolucionario. En medio de un liberalismo económico salvaje, el Papa pidió al Estado que protegiera los derechos de los trabajadores. Entonces el mercado laboral se regía por la ley de la oferta y la demanda, sin tener en cuenta las necesidades y condiciones de los empleados. León XIII impulsó un profundo cambio en este sentido y se manifestó incluso en contra de la prohibición de las asociaciones de trabajadores, los actuales sindicatos que existía entonces. Y ya vimos en la conferencia que dedicamos a los sindicatos en el tiempo del fin, ¿quién creó los sindicatos? Provenían del mismísimo Vaticano. Ya veis como siempre esa jugada maestra de parece que estamos al lado del trabajador, pero por detrás ya sabemos lo que se hace,
En fin, lo de siempre, ¿no? Aparentemente, toda es la parte positiva. Por detrás hay lo que hay y se busca lo que se busca. Curiosa frase, la Iglesia nunca bendijo a los bajos. En fin. Llamamiento a la oración y a la caridad en favor de la tierra de Jesús. Vamos a ver unas palabras donde se dice el cardenal Sandri en el día de la colecta pro terra santa. Sabéis que se suele hacer una colecta para favorecer los propósitos de las iglesias orientales en Tierra Santa y de la Iglesia Católica allí, y no quiero que os perdáis lo que aparece en medio de este texto. El año de la fe, convocado por Benedicto XVI, representará, por lo tanto, la ocasión para mover nuestros pasos hacia aquella tierra, peregrinando antes con el corazón entre los misterios de Cristo en compañía de la Santa Madre del Señor. ¿Hacia dónde van sus pasos encaminados? Hacia aquella tierra en mayúscula, la Tierra Santa, Israel, Jerusalén, el monte del templo. Démonos cuenta, como nos lo están diciendo solapadamente, su propósito y su objetivo es Jerusalén, y tarde o temprano allí se afincarán. Esta noticia tampoco deja de ser nada curiosa. El Lucifer alado y con los pechos de mujer de Orihuela espera ser declarado bien de interés cultural. Ya sabéis que estamos en una semana de procesiones, esa idolatría pura por la cual tanta gente sigue y se enfada. Vimos esta semana en televisión, creo que era en Sevilla, si no recuerdo mal, alguien de una cierta etnia, donde por las inclemencias del tiempo no salía en el paso de la procesión y sacó una pistola incluso para que sacaran como fuera la imagen de procesión por la calle, ¿no? ¿Hasta qué punto se puede llegar bueno, en fin, sin comentarios? O ver a la gente llorando porque no podían salir por la lluvia. Pues bien, si leyeran un poco sus Biblias, estos pobres cristianos, o que creen que son cristianos, se darían cuenta que eso es idolatría pura, y están transgrediendo un mandamiento de Dios, pero quizás no lo saben, deberemos decírselo. Pero os recomiendo que no lo hagáis en medio de una procesión, porque creo que duraríais muy poco allí, al menos con vida. Pues bien, esta famosa y curiosa imagen, vamos a ver un poco sobre ella. Se llama el Paso de la Cruz de los Labradores, conocido como la Diablesa, y considerado como uno de los más singulares de España dentro de la Semana Santa de Orihuela en Alicante. Mirad lo que nos va poniendo aquí. Resulta de que está siendo tan especial porque es única esta imagen. Y mirad quién precisamente la hizo, un escultor austríaco que era Fray Nicolás de Bussy. Es curioso. ¿Por qué pintaron al demonio de esta forma así? Bueno, pintaron no, lo esculpieron así. Pechos de mujer y aspecto típico con cuernecitos y demás, con alas. No sé si esto recuerda a otra cosa llamada Baphomet, ¿verdad? Pechos de mujer, con alas, imagen del diablo, solo le falta la cabeza de cabra. Pero bueno, ya con la barbita, pues bueno, es lo único que le queda, ¿no? Pues ya veis, la talla fue creada por este escultor, adquirida en 1695 por encargo del gremio de los labradores tras el pago de 800 libras valencianas. Además de la Diablesa, cuyo nombre oficial es el Paso de la Cruz de los Labradores, la procesión del Santo Entierro también está compuesta por las imágenes de San Juan Evangelista, de autor desconocido, y el Cristo Yaciente, de otro autor. Pues ya veis cómo entre la idolatría y esas imágenes también ponen al diablo. Curiosamente, no lo dejan entrar a la imagen, a la iglesia, lo dejan fuera, pero, a ver, no sé si estos señores saben que precisamente el diablo ocupa siempre unos grandes lugares en las iglesias cristianas, esos ángeles caídos también, porque allí precisamente ellos están haciendo de las suyas, tanto para hacernos perder el hilo cuando hay algún mensaje importante
que desde un púlpito nos puede llegar, como para crear conflictos entre los hermanos. Ellos siempre están en las iglesias. Bueno, es curioso que esto no lo sepan y hagan estas cosas con esta imagen, además una imagen tan desagradable. Y vayamos ahora a hablar un poco de ecumenismo, y algo muy curioso. Esta noticia me la dieron a conocer precisamente desde México, porque por primera vez parece ser que en esa catedral de Morelia ha sucedido algo que allí no es habitual, pero que al menos tristemente, y digo tristemente y por desgracia, sucede mucho en otros lugares y en España también, y es un movimiento ecuménico donde gente de distintas religiones, denominaciones, se reúnen para hacer una meditación conjunta, cantar algo, etcétera, etcétera. Esto es ecumenismo, esto sirve sencillamente para que todos andemos juntos y que el cristianismo no parezca algo disonante. Sé que hay personas que utilizan estos momentos para ir e intentar compartir con gente creyente de otras denominaciones su fe, e incluso alguno parece ser que le da resultado y hasta habla del sábado allí y alguno abre las orejas. Pero no es lo habitual. Estos lugares precisamente sirven para que todos vayamos hacia una sola dirección. Pues bien, esto es curioso que ha sucedido en México justo cuando. ¿Qué hizo el Papa hace poco tiempo? Visitar México, ¿no? Y ahora sucede esto. El ecumenismo, una vez más. Y ahora vamos a hablar sobre ateísmo y recordaremos algo que ya hablamos también en anteriores conferencias. Los ateos salen del armario, representan un 24% de la población en España, que dicen que se declaran no creyentes. Y cada vez se habla más sobre el ateísmo y en este caso se intenta exponer más abiertamente de que eso es normal, que lo que no es normal es creer, etcétera, etcétera. Y ahora ellos también se quejan de que desde los medios de comunicación pues les están privando de exponer sus puntos de vista. El caso es que, sea como fuere, precisamente lo que se está haciendo con todo esto es crear debate. Y ya sabéis que cuando se crea debate, por algo es, porque hay un interés detrás. Y así después las cosas se pueden llegar a reconducir hacia donde finalmente se quiere. Y ahora vamos a hablar sobre espíritus de demonios, con esta imagen que también, gracia no es que dé mucha, pero bueno. Secta de Nacozari se declara culpable de sacrificios. Evidentemente no está hablando de sacrificios de lagartijas, ¿eh? No, está hablando de sacrificios humanos, de niños, mujeres. Ya veis, ¿por qué sucede esto? Ya lo estuvimos hablando, ¿no? En honor a la Santa Muerte. Madre mía, ¿hasta qué punto se puede llegar con estos rituales satánicos? Pero esto no es todo. ¿Qué está sucediendo más? Un joven mata a 4 miembros de su familia y hiere a otras 3 personas en Hungría. Se desconocen las causas, dicen que era una familia muy normal, no entienden el porqué. Recordemos cómo mostramos una cita de Ellen White donde decía de los espíritus de demonios que causarían estragos haciéndose matar unos a otros. Y eso hasta en las propias familias. El poder del diablo está siendo cada vez más manifiesto. Y ahora hacemos un salto para la tecnología. Aquí veis un tipo de algo que parecen gafas, muy psicodélicas. Y recordemos el texto de Daniel 12, versículo 4, que dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Hablamos de cómo significaba el aumento del conocimiento de la ciencia profética, pero también a su vez tiene paralelismo con el conocimiento científico en general. Y aquí tenéis ¿qué es esto? Pues, bueno, sencillamente las gafas mágicas de Google. Unas gafas donde, si veis el vídeo, y ha sido bastante promocionado, se ponen estas gafas desde que se levantan por la mañana y aparecen delante de su vista como si fueran un poco, cuando encendéis un ordenador,
que podéis ver sobre los objetos ciertas cosas, podéis clicar encima y esto a través de gestos de cabeza, incluso de voz, nos van a extraer datos de cada objeto que tenemos delante, sea si vemos una pancarta del concierto de alguien, que queremos saber las entradas, podemos comprarla así, todo automáticamente ya. Imaginaos hasta qué punto el cerebro humano tendrá tantas cosas en las cuales, ¿para qué le van a servir? Sí, le harán una vida muy fácil, llena de grandes cosas, aquí veis una de estas imágenes, todo lo que le aparece delante, él puede elegir. Pero todo esto, ¿qué va a hacer con las mentes de las personas? Pues que la salud quede tocada de verdad. ¿En qué sentido? Sobre todo la salud mental. ¿Por qué, diréis? Bueno, cuantas más cosas y emociones vamos recibiendo por la vista y más cosas nos tienen que hacer centrar en algo, algo evidentemente va a quedar a su vez totalmente de lado. Y es tener tiempo para conectar nuestra mente con Dios. No tendremos tiempo para ir orando mientras vayamos haciendo cosas, o vayamos conduciendo, o vayamos haciendo otras cosas. En cambio, deberemos estar pendientes de cada dato como si fuéramos Terminators con los datos que nos van saliendo delante de cada objeto. Esto está siendo realmente una obra maestra, muy bien hecha, para mejorar en muchas cosas, pero evidentemente tiene su contraparte. Y el diablo lo que está haciendo es que las mentes queden cada vez más saturadas y ese canal con Dios quede cada vez más cortado por todos lados. Y hablando de salud, veis aquí, ya sabéis todos qué es esto, ¿no? Una nuez, y detrás muchas más nueces. Algunas de ellas se pondría contenta. La abuela gimnasta triunfa en internet. ¿Habéis visto este vídeo? Es impresionante. Esta señora de 86 años hace unos ejercicios en el suelo fantásticos, fantásticos. ¿Cómo puede ser que personas con 86 años estén así? Dice que empezó a los 30 años, muy tarde, a hacer sus ejercicios gimnásticos. Pero la veis y esta señora está plenamente en forma. Evidentemente, lógicamente se cuida. ¿Es lo mismo llegar a ser anciano así o con una calidad de vida pésima? No, por supuesto. Para eso hay que hacer esfuerzos, hay que ejercitarse. Y evidentemente esta señora tendrá su actitud mental muy clara, porque su cuerpo le acompaña. Entonces, creo que es un buen ejemplo a seguir para que nos demos cuenta que se puede llegar a años avanzados y en buenas condiciones. Claro que no siempre es posible, a veces suceden enfermedades graves que no lo permiten o accidentes, ¿no? Pero hemos de poner de nuestro esfuerzo para poder tener un cuerpo como Dios quiere, tan bien como pueda ser, cuantos más años mejor. Y eso evidentemente tiene que ver mucho también con la dieta. Mirad este curioso texto de Génesis capítulo 43 versículo 11. Para situaros os diré que es cuando hay gran hambruna, Abraham y sus hijos, Jacob y sus hijos tienen hambre, hay momentos difíciles. ¿Y qué sucede entonces? Resulta de que tienen que buscar alimento en otro lado, en Egipto. Allí está un tal José, que era uno de los 12 hermanos, que fue vendido por sus propios hermanos y con el paso del tiempo llegó a ser casi el dueño de Egipto, el segundo después de Faraón. Y curiosamente sus hermanos tuvieron que ir allí a pedir alimento para subsistir, una gran hambruna en su tierra. Y mirad, si ya era valorado entonces un cierto alimento del cual vamos a hablar precisamente ahora. Entonces Israel, que es Jacob, su padre le respondió: pues que así es, hacedlo, tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevad a aquel varón un presente, él no sabía que era su propio hijo, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras.
Y diréis, ¿qué cosas de llevar? Ahora esto se lo lleváis a un rey y el rey se está partiendo de risa 4 días. Nueces. Vamos a ver el por qué. Ellos ya sabían que las nueces era algo realmente bueno, solo de sabor. Mirad qué curiosa noticia, pero antes, no sé si os habéis fijado en esto. Aquí tenéis a la izquierda una nuez abierta, con la cáscara fuera. ¿Veis la forma de la nuez? Mirad a la derecha, esto es un cerebro humano. ¿No veis un cierto paralelismo entre uno y otro? Es curioso de que, precisamente, parece ser que nuestro Creador hizo algo muy bueno, y es que en ciertas frutas y ciertos alimentos en general, les daba una forma que curiosamente se parece mucho a una parte del organismo humano, y que cuando eso se analiza, se demuestra que precisamente va bien para ese órgano humano. Esto es para tener en cuenta. Dios nos da las pistas hasta incluso en la forma de los alimentos. Alguno pensará, pues de lo que se come se cría, ¿no? Por supuesto, pero esto, veréis qué implicación tiene. Nueces para la memoria, una razón más para comerlas a diario. El consumo habitual de nueces se asocia a una mejor memoria de trabajo, la que permite el almacenamiento a corto plazo de la información, según un reciente ensayo. Un consumo elevado de alimentos ricos en polifenoles, propios de la cultura y la dieta mediterránea, como las nueces y el aceite de oliva virgen, se asocia con una mejor puntuación en pruebas de memoria y en la función cognitiva global en personas ancianas con factores de riesgo cardiovascular. Esta es la conclusión a la que ha llegado una nueva investigación realizada con participantes del PREDIMED, Prevención con Dieta Mediterránea, el mayor ensayo de intervención nutricional con dieta mediterránea para la prevención de enfermedades cardiovasculares y otras patologías frecuentes en personas de alto riesgo. En los últimos años, la atención investigadora se ha centrado en evaluar cómo distintos antioxidantes son capaces de inactivar especies reactivas del oxígeno y proteger contra el estrés oxidativo. Las nueces son ricas en componentes destacados por sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. El consejo de comer nueces a diario es sencillo de transmitir y fácil de llevar a cabo como un hábito alimenticio saludable, barato y sin efectos secundarios, pero sí con grandes beneficios para la salud. Averiguar la relación entre la alimentación y la función cognitiva se ha convertido en una prioridad científica y del ámbito de la prevención en salud pública. En el ensayo realizado por el equipo de Emilio Ros, jefe de la unidad de lípidos del Hospital Clínic de Barcelona, el consumo habitual de nueces y no de otros frutos secos se asocia con una mejor memoria de trabajo. Los autores lo definen como el sistema que permite el almacenamiento a corto plazo de la información para realizar tareas verbales y no verbales, como el razonamiento y la comprensión, y determina que estén disponibles para procesamientos de la información posteriores. En palabras de la autora principal de la investigación, Cinta Valls Pedret, el consumo de alimentos ricos en antioxidantes típicos de la dieta mediterránea podría contrarrestar el declive cognitivo asociado a la edad y, de forma eventual, reducir la incidencia de enfermedades neurodegenerativas, incluida el Alzheimer. Un resultado esperanzador surgió tras la investigación realizada por el Departamento de Neuroquímica del Instituto de Investigación Básica en Discapacidades del Desarrollo del Estado de Nueva York. En ella se comprobaron los efectos protectores del extracto de nuez contra la muerte celular inducida del péptido beta-amiloide y el estrés oxidativo celular. Este péptido es el principal componente de las placas seniles y los depósitos de amiloide cerebrovascular en personas con enfermedad de Alzheimer. Se sabe que este componente aumenta la producción de radicales libres en las células neuronales, lo cual da lugar a estrés oxidativo y muerte celular. Según Ava Cowan, directora científica de la investigación neoyorquina, los resultados de nuestros estudios previos y el estudio actual, en referencia al estudio del PREDIMED, sugieren que la dieta con nueces puede reducir el riesgo de demencia en la población anciana. Esto puede atribuirse a una combinación única de propiedades
amilodogénicas, antioxidantes y antiinflamatorias de las nueces. ¿Sabéis? En el gimnasio yo siempre recomiendo a las personas que se tomen nueces, que cambien las nueces por la carne, o que cambien la carne por las nueces, mejor dicho. ¿Por qué? Porque tiene una gran cantidad de proteínas y no nos acumula grasas del mismo modo. Aparte son totalmente sanas, tienen grandes virtudes y además, ya veis, van bien para el cerebro. Se dice que también van bien para el colesterol. Pues mirad qué citas de Ellen White sobre la salud, escritas en unos años donde estos conocimientos científicos precisamente no es que abundaran mucho. En el libro que os recomiendo encarecidamente, Consejos sobre el régimen alimenticio, vais a ver qué citas nos habla. Las proteínas, parte 1, nueces, frutas secas oleosas y alimentos a base de nueces. ¿Habéis oído hablar de alimentos a base de nueces? Parte de un régimen adecuado, escrito en 1905. Los cereales, las frutas carnosas, las oleaginosas y las legumbres constituyen el alimento escogido para nosotros por el Creador. Y es verdad. Mirad que pone el Génesis, ¿no? Preparados del modo más sencillo y natural posible, son los comestibles más sanos y nutritivos. Comunican una fuerza, una resistencia y un vigor intelectual que no pueden obtenerse de un régimen alimenticio más complejo y estimulante. ¿Cómo sabían esto en esta época? Otra cita de 1906. En los cereales, las frutas, las legumbres y las nueces, frutas secas oleaginosas, han de hallarse todos los elementos alimenticios que necesitamos. Si acudimos al Señor con mentes sencillas, Él nos enseñará cómo preparar alimentos sanos, libres de todo rastro de carne. Interesante, ¿eh? Y mirad ahora en esta otra cita de 1905, nos habla de los alimentos a base de nueces deben prepararse cuidadosamente y son económicos. Bueno, en ese tiempo quizá más que ahora, porque ahora las nueces, depende cómo, van bastante carillas, ¿eh? Al menos en nuestra zona. Dios nos ha dado una amplia variedad de alimentos sanos, y cada cual debe escoger el que más convenga a sus necesidades, conforme a la experiencia y a la sana razón. Esta cita es muy importante, porque no quiere decir que todo vaya bien a las mismas personas, a personas distintas. Hay cosas que tú por experiencia propia comprobarás si te sientan mejor o no, aunque sean alimentos totalmente lícitos. Entonces tienes que saber escoger, tienes que utilizar la sana razón para esto, según convenga necesidades. La abundancia de frutas, oleaginosas y cereales que nos proporciona la naturaleza es grande, y año tras año se acrecienta la facilidad de comunicaciones que permite el intercambio de productos de un país con otro. Verdaderamente nosotros aquí estamos privilegiados, ¿eh? Si esto pasaba en su época, nosotros aquí estamos súper bien en este sentido. Las oleaginosas, nueces, avellanas, almendras, maní o cacahuete y sus derivados van sustituyendo en gran medida a la carne. Con ellas pueden combinarse cereales, frutas carnosas y varias raíces para constituir alimentos sanos y nutritivos, pero hay que tener cuidado de no incluir una proporción demasiado elevada de oleaginosas. Es posible que aquellos a quienes no les sienta bien su consumo vean subsanarse la dificultad si prestan atención a esta advertencia. ¿Ya veis cómo va dando datos concisos de cómo debe funcionar esto? 1901 escribe: debe pasarse mucho tiempo aprendiendo cómo preparar alimentos a base de nueces, pero debe cuidarse de no reducir el menú a unos pocos artículos, usando poca cosa más que los alimentos a base de nueces. Tampoco hay que caer en extremos, ¿verdad? La mayoría de nuestros hermanos no puede obtener los alimentos a base de nueces, pocos saben cómo prepararlos debidamente para su empleo, aun si pudieran comprarlos.
Los alimentos empleados deben corresponder al clima. Algunos alimentos adecuados a un país no serían de ninguna manera propios en otro lugar. Y los alimentos a base de nueces deben ser lo más económicos que sea posible, de manera que puedan ser comprados por los pobres. Ya veis, con dietas totalmente sanas y sencillas, uno va a cuidarse mucho mejor que funcionando por la gula, porque le gusta comer carne, le gusta esto, le gusta lo otro. No, no. El alimento del pueblo de Dios debe ser un alimento sencillo, porque Dios ha provisto en lo sencillo lo mejor. 1902 escribe: debe prestarse cuidadosa atención al debido uso de los alimentos a base de nueces, frutas secas oleosas. Algunas clases de nueces no son tan saludables como otras. Hay variedades también. No se reduzca el menú a unos pocos artículos compuestos mayormente de estos alimentos de nueces. Esta clase de alimentos no debe usarse tan abundantemente, todo con moderación, incluso lo bueno. Esto nos ayuda a equilibrarnos. Si algunos los emplearan más moderadamente, los resultados serían más satisfactorios. Yo sé de personas que han consumido nueces en exceso y se han hinchado como globos. Y dicen, bueno, es que soy vegetariano. Y ¿cómo? Pues porque están desmesurándose. Y tampoco realizan el ejercicio adecuado para consumir tanta proteína. El combinarlos en grandes proporciones con otros artículos en algunas de las recetas dadas hace que el alimento resulte tan rico que el organismo no puede asimilarlo debidamente. De tan rico que llega a ser, el organismo no puede ni asimilarlo. Se me ha indicado que los alimentos a base de oleaginosas se usan con frecuencia imprudentemente. Se consume una proporción demasiado elevada de oleaginosas y algunas de ellas no son tan sanas como otras. Las almendras son preferibles al maní, al cacahuete, pero este puede añadirse en cantidades limitadas a los cereales para constituir un alimento nutritivo y digestible. ¡Qué consejos nutricionales tan buenos! En 1901 escribe: hace 3 años recibí una carta que decía: no puedo consumir alimentos a base de nueces, mi estómago no los acepta. Había entonces varias recetas que fueron presentadas ante mí. Según una, debe haber otros ingredientes combinados con las frutas secas oleosas, que armonicen con ellas, para no usar una proporción tan grande de nueces. Desde una 10ª parte hasta una 6ª parte de las frutas secas oleosas sería suficiente, variándolas según las combinaciones. Probamos esto y con éxito. Ellos mismos hacían pruebas también sobre su organismo para ver realmente cómo era lo mejor. Mirad lo que ahora nos pone también aquí. Dios les daría entendimiento sano. Muchos se sorprenderían al ver cuánto podrían economizar para la causa de Dios mediante actos de renunciamiento. Las sumitas ahorradas por actos de sacrificio contribuirán más para edificar la causa de Dios que las donaciones cuantiosas que no son el fruto de la abnegación. Y estaba hablando en un tiempo muy difícil, donde la gente no iba sobrada económicamente, más o menos lo que empieza a pasar y ahora en muchos hogares, y que aún y así el pueblo de Dios tenía que mirar de no hacer gastos excesivos en comidas, en los teóricos manjares, que el mundo comenta tanto, y dedicarlo a hacer con una dieta equilibrada y sana, y lo otro, darlo para avanzar la obra de Dios. Ese era el propósito inicial de todo. Aprenderíamos a saber funcionar económicamente también. Los adventistas del 7º día transmiten verdades trascendentales. Hace más de 40 años, y eso en sus tiempos, que el Señor nos dio luces especiales sobre la reforma pro salud, un cambio en la alimentación, en las formas de descansar, en todo sobre la salud. Eso es conocido como la reforma pro salud, que Ellen White tuvo en visiones. Pero, ¿cómo seguimos en esa luz? ¿Cuántos hay que han rehusado poner su vida en armonía con los consejos de Dios? Como pueblo, debiéramos realizar progresos proporcionales a la luz que hemos recibido. Es deber nuestro comprender y respetar los principios de la reforma pro salud. En el asunto de la temperancia, del equilibrio en general, deberíamos dejar muy atrás a todos los demás. Sin embargo,
hay en nuestras iglesias miembros a quienes las instrucciones no han faltado, y hasta predicadores que demuestran poco respeto por la luz que Dios nos ha dado tocante a este asunto. Comen según sus gustos y trabajan como mejor les parece. Y esto que escribió en sus tiempos sigue pasando ahora, porque sé de algún pastor adventista que va diciendo a sus miembros que sí, que coman carne, que vayan haciendo tranquilos, que hay que comer de todo para estar bien. Pues eso se sigue repitiendo ahora. Y ahora tenemos aún mucha más luz. Ya veis que la ciencia está corroborando lo que Ellen White escribió. Increíble, ¿eh? Y ni así. No prescribimos un régimen definido, pero decimos que en los países donde abundan las frutas, los cereales y las nueces, la carne no es el alimento adecuado para el pueblo de Dios. Se me ha indicado que la carne propende a animalizar la naturaleza, a despojar a los hombres y mujeres del amor y la simpatía que debieran sentir por cada cual, y hace predominar las pasiones bajas sobre las facultades más elevadas del ser. Y muchos dirán, ¡hala, qué tontería! Pues bien, esto es verdad. La gente que consume más carne es más rápida a la violencia, y es más rápida a pensar siempre en asuntos sexuales, porque tiene una implicación sobre la mente, no son bromas. Es más agresiva, además. Esto no quiere decir que todo el mundo funcione mal y se lance contra los demás, no, pero si nosotros cortamos con eso, nuestra calidad espiritual va a ganar seguro. Si el comer carne fue alguna vez saludable, no lo es ahora. Los cánceres y tumores y las enfermedades pulmonares se deben mayormente a la costumbre de comer carne. No hacemos del consumo de la carne una condición para la admisión de los miembros, pero debiéramos considerar la influencia que ejercen sobre otros los creyentes profesos que usan carne. Como mensajeros de Dios, no diremos al pueblo, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios, que aparece en el texto de 1 Corintios 10:31, escrito por el apóstol Pablo. ¿No daremos un testimonio decidido contra la complacencia del apetito pervertido? ¿Quiere cualquiera de los que son ministros del Evangelio y que proclaman la verdad más solemne que haya sido dada a los mortales dar el ejemplo de volver a las ollas de Egipto? ¿Sabéis por qué dice esto aquí? Porque el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, estaban en el desierto, eran sustentados por Dios con el maná, el pan del cielo, de los ángeles, y luego decían, ¡ay, quien nos diera la carne de las ollas de Egipto! Y Dios, harto ya, les manda perdices, y cuando empiezan a comerlas, empiezan a caer multitudes del pueblo, muertos. ¿Qué querían? Pues eso, todo lo que el mundo les daba, que teóricamente era tan bueno a lo que se habían acostumbrado. El gusto ya estaba pervertido, y sus mentes también. ¿Quieren los que son sostenidos por el diezmo de la tesorería de Dios permitir que la gula envenene la corriente vital que fluye por sus venas? Atención a esto. La corriente vital que fluye por sus venas. ¿Qué quiere decir con esto? Nosotros tenemos una fuerza, una corriente eléctrica que Dios nos ha dado, que nosotros podemos ayudar a que fluya a la perfección y que no decrezca con el paso de los años, igual que a otras personas que no se cuidan igual. Si nosotros interceptamos con una mala alimentación, porque, es que nos viene de gusto, sobre todo el dios de la gula, la gente vive para comer y esos exquisitos gustos. Si interceptamos esa corriente vital, mal lo tenemos, porque lógicamente vamos a tener deficiencias físicas y mentales, y como no, espirituales. ¿Harán caso omiso de la luz y las amonestaciones que Dios les ha dado? La salud del cuerpo debe considerarse como esencial para el crecimiento en la gracia y la adquisición de un carácter templado. Qué importante es comer bien para tener un carácter templado, equilibrado. Y nos extraña ver que la gente esté tan crispada. ¿Cómo está comiendo la sociedad en general? ¿De qué se nutre? Pues
¿Por qué creéis que esto está así? ¿Solo porque hay nervios por el trabajo y nervios por la economía? Uno puede estar nervioso por muchos factores, pero el carácter puede estar templado cuando el cuerpo se alimenta correctamente. Si no se cuida debidamente el estómago, será trabada la formación de un carácter moral íntegro. ¿Ya veis? ¿Qué relación, eh? El cerebro y los nervios están en relación íntima con el estómago. De los errores practicados en el comer y beber, resultan pensamientos y hechos erróneos. Casi nada. Antes hemos leído cómo dice de que deberíamos preocuparnos también, porque en una iglesia, por ejemplo, nosotros podemos estar en contacto con hermanos que sí consumen carne, y no nos damos cuenta, y esos hermanos, como precisamente tienen esas deficiencias de carácter por esa mala nutrición, pueden crispar más la situación dentro de una iglesia. Y el avance del conocimiento de Dios puede no avanzar porque esta gente queda limitada mentalmente, porque no deja que Dios fluya claramente en sus cerebros. Por tanto, no comprenden las cosas del mismo modo que los otros, y pueden ser causa de problemas dentro de una misma iglesia. Casi nada. Esto tampoco quiere decir que los vegetarianos, porque son vegetarianos, ya están, y todos son, oh, mira, todos somos buenos y bonitos, porque hay algunos que se pasan también, o nos pasamos quizás. Entonces, sobre todo, tengamos presente que lo que está en juego es nuestro carácter, y si comemos equilibradamente, equilibrados también estaremos nosotros. ¿Por qué hay vegetarianos obesos? Pues porque hay algo que no están haciendo correctamente, algo de la reforma pro salud están haciendo mal, sea falta de ejercicio, o sea comer en exceso, o las dos cosas, o no descansar correctamente, o a saber qué más. Todo nos influye. Todos somos probados en este tiempo. Hemos sido bautizados en Cristo, y si estamos dispuestos a separarnos de todo aquello que tienda a degradarnos y a hacernos lo que no debemos ser, recibiremos fuerza para crecer en Cristo. ¿Veis? Recibiremos fuerza para crecer en Cristo. Nuestra cabeza viviente, y veremos la salvación de Dios. Pues ya habéis visto, si es interesante, cuando el texto bíblico nos habla de nueces como algo que ellos valoraban muchísimo, quizás habían muchas cosas que nosotros hemos ido perdiendo con el tiempo, pero que gracias a Dios, a través del espíritu de profecía en Ellen White, pudimos saber que verdaderamente hay unas connotaciones tremendas con las nueces y, como no, el resto de productos vegetales que son hechos especialmente de Dios para el hombre. No desechemos los consejos del espíritu de profecía. Y ahora veamos este texto de Lamentaciones capítulo 2 y versículo 14. Es interesante lo que escribe Jeremías aquí, y veréis por qué. Con esto ya vamos a terminar. Tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Está hablando sobre Jerusalén, y diréis, ¿cómo puede ser? ¿Los profetas vieron que habría vanidad para ellos, locura incluso? Porque algunos predicaron vanas profecías y extravíos, o sea, una falsa doctrina. Mirad por qué hemos puesto este texto aquí. Una delgada línea separa el misticismo de la psicosis en Jerusalén. Ahora hablamos sobre salud mental, en este caso también. Y mirad qué nos pone este texto. Peregrinos cristianos y estudiosos judíos sufren delirios místicos, síntomas de un síndrome propio de la ciudad santa. ¿Sabíais que esto sucedía? A veces se ha comentado por televisión incluso. Vamos a leerlo porque por si acaso no lo sabéis bien. Se les ve vestidos de blanco, caminando por la ciudad vieja de Jerusalén, o rezando a horas intempestivas en el muro de las lamentaciones. Unos creen que son el Mesías, otros San Juan Bautista. Aquí hay algo, ¿eh?
Son los hombres y las mujeres que padecen el llamado síndrome de Jerusalén, la enfermedad mental que aflora en esta ciudad en forma de delirio místico y que en Semana Santa, temporada alta de peregrinaje, alcanza uno de sus picos, cuando más casos suceden. La ciudad vieja de Jerusalén se convierte estos días en una procesión casi ininterrumpida de fieles aterrizados desde medio mundo. Huelen y tocan los lugares bíblicos, rezan, cantan y compran souvenirs religiosos. Agua bendita embotellada y coronas de espinas están entre los favoritos. En definitiva, viven con intensidad la experiencia espiritual que Jerusalén ofrece a cristianos, judíos y musulmanes. Solo este mes, unos 300.000 turistas viajarán a Israel, la gran mayoría de ellos peregrinos, según las cifras del Ministerio de Turismo. Son algunos de estos peregrinos los que terminan desbordados por la intensidad de la vivencia y acaban ingresados en el hospital psiquiátrico. Los peregrinos vienen aquí para conocer la geografía de los lugares bíblicos. Quieren conocer el Monte de los Olivos, Belén, el Gólgota. Cuando lo ven con sus propios ojos es cuando se empiezan a identificar con personajes bíblicos. Yo he visto a gente que se cree el rey David y se pone a tocar el arpa. Algún que otro Mesías, cuenta Uri Sharon, del Ministerio de Turismo israelí y que ha guiado a peregrinos durante muchos años. Pero si en cualquier cultura resulta difícil trazar una línea divisoria que separe la cordura de la locura, aquí en Jerusalén, decidir cuándo el misticismo da paso a la psicosis es una misión que roza lo imposible, porque personas que en otros lugares del mundo vivirían ingresadas en un psiquiátrico, aquí son uno más. Aquí, en el lugar en el que muchos de sus habitantes creen que va a llegar el Mesías, escuchar voces o hablar con Dios no es nada del otro mundo. Curioso, ¿eh? Aquí no existe una línea clara que separe la experiencia mística profunda de un brote psicótico, advierte Pesach Lichtenberg, director del Departamento de Psiquiatría del Hospital Herzog, situado en una colina a las afueras de Jerusalén. Se trata de uno de los dos centros psiquiátricos de la ciudad en los que permanecen ingresados los enfermos del llamado síndrome de Jerusalén. Lichtenberg explica que los psiquiatras que quieran trabajar en Jerusalén deben estar familiarizados con la cultura religiosa de este lugar y con lo que es culturalmente aceptable en esta ciudad. Pero ¿dónde acaban las prácticas culturales admisibles y comienza el diagnóstico patológico? La cuestión no es lo que una persona crea, ni con quién hable, sino cómo maneja sus delirios. Debe ingresar si, por ejemplo, vive angustiada porque siente una responsabilidad excesiva, porque piensa que el mundo se va a acabar si no cumple con las misiones encomendadas o si sufre severas manías persecutorias. Y así el texto va avanzando. Nos dice, no existe una compilación fiable de datos de afectados por este síndrome, pero Lichtenberg habla de unos 100 peregrinos cristianos enfermos al año, y de otros cientos que viven de forma más o menos permanente en la ciudad. Dice que Semana Santa y Navidad son los periodos en los que se registran un mayor número de casos. ¿Qué sucede en Semana Santa y Navidad? Pues son dos fechas totalmente conmemoradas, básicamente la primera por los católicos y la segunda por católicos y protestantes. Celebran estos días. Bien, si esas personas leyeran a fondo sus Biblias, se darían cuenta que no tendrían por qué hacer esos peregrinajes en ese momento, porque en el fondo quizás están haciendo cosas que no tocan. Antes hemos dicho que eran el texto de Lamentaciones, que profetas los llevan por malos caminos, ¿no? Este año, Pesaj, la Pascua judía, coincide con la Semana Santa católica y se celebra apenas unos pocos días antes que la ortodoxa. Artemio Vitores, franciscano custodio de Tierra Santa, opina que a muchos cristianos el paso por Jerusalén les cambia la vida, porque los lugares santos te ponen en conexión con Dios, pero cree que lo del síndrome es otra cosa, que son casos aislados. Venir a Jerusalén es una experiencia muy fuerte para los cristianos y los judíos. Y si eres una persona que ya viene con problemas, pues enloqueces del todo. Con él coinciden los estudiosos de este síndrome, que sostienen que Jerusalén suele ser un desencadenante, que normalmente las que vienen son personas con problemas acumulados. El tratamiento consiste en escucharles, darles medicamentos antipsicóticos
en caso de que lo necesiten, y sobre todo, intentar que vuelvan a sus países lo antes posible para alejarlos de la influencia que ejerce Jerusalén. La mayoría de los que padecen el síndrome de Jerusalén son cristianos evangélicos, que llegan a Jerusalén en peregrinaje y a los que el contacto con la ciudad santa les impacta de tal manera que llegan a perder el sentido. Pero a Lichtenberg, criado en una familia judía ultraortodoxa, le interesan también los delirios místicos de los judíos que viven todo el año en la ciudad, muchos de ellos llegados desde otros países y que una vez aquí se embriagan con el fervor dominante. Algunos pasan el día entero rezando en el muro de las lamentaciones esperando la llegada del Mesías. Y así todo un día dando allí cabezazos, madre mía. Otros intentan entrar en la explanada de las mezquitas y destruir Al-Aqsa, la mezquita, ya sabéis que hay allí, donde creen que va a descender el tercer templo de los judíos. Vaya faena deben dar a la policía de allí también. Explica que en Jerusalén muchos judíos viven con un sentimiento de anticipación, de que algo muy gordo va a pasar, de que el Mesías va a venir y de que la redención final está a la vuelta de la esquina. Algunos de los pacientes son muy carismáticos, a veces casi te convencen. Piensas, ¿y si de verdad es él el Mesías?, confiesa medio divertido el psiquiatra. Bien, ¿por qué os he dicho o he puesto este artículo aquí? Porque hemos estado mostrando en varias conferencias todo lo que Ron Wyatt hizo, encontró, dijo, y recordemos, como en las últimas mostramos, que él dijo que tuvo un encuentro con Jesús. ¿Y dónde estaba él situado? En esa zona de Jerusalén, ¿verdad? ¿Esto quiere decir de que Ron Wyatt tuvo este síndrome de Jerusalén? ¿Sabéis? Hay algo curioso. A Ellen White, la profetisa de la Iglesia Adventista, también decían de que sus visiones le pasaba porque tenía un delirio a raíz de la pedrada que le pegó una niña compañera suya de clase, que casi le causa la muerte, tuvo que dejar de estudiar y todo, y que le quedó una parte del cerebro afectado y gracias a eso, pues, o por culpa o consecuencia de eso, tenía visiones. Entonces sus visiones que eran tonterías, que eran cosas creadas por su mente. Bien, ya veis si eran cosas creadas por su mente para que diera esos detalles sobre las nueces tan impresionantes, ¿no? Y tantas otras cosas como las que hemos llegado a mostrar. ¿Con esto qué quiero decir? Que la gente siempre encontrará excusas para tirar por tierra lo que es cierto de alguien que en verdad está siendo guiado por Dios. Y puede usar 1001 argumentos como estos. Ciertamente esto ha sucedido y sucede en ese lugar. Estas cosas pasan, gente creyéndose que son el Mesías o a saber qué. Pero esto puede hacer pensar que esa persona estaba tocada de la cabeza. Hay personas que esgrimen este argumento, otros que se quería hacer rico a costa de los demás, otros 1001 argumentos. Hemos venido demostrando en toda esta serie de conferencias sobre el Arca de la Alianza cómo lo que este señor decía y mostraba no eran bromas. Pues bien, ahora vamos a pasar a la segunda parte de esta conferencia de hoy, en la cual nosotros tuvimos una entrevista. Mi compañero, el cual visteis, que estaba en el Museo Wyatt, estuvo un día antes precisamente con la familia y allegados de Ron Wyatt. Él estaba allí con su cámara, su ordenador, y nosotros desde Girona, aquí estábamos haciéndoles las preguntas, formulándoles las preguntas que ellos muy gentilmente respondieron. Veréis que, bueno, nosotros tuvimos un retraso a la hora de empezar, y era porque precisamente el hijo de Ron Wyatt no podía llegar antes. Hay personas que creen que esta gente se está haciendo rica también, como se hizo rico su padre, ¿vale? Pues os vais a quedar bastante parados, sorprendidos, cuando veáis cómo llegó el hijo vestido. Percibid ese detalle, a mí me llamó mucho la atención, porque él iba vestido de pintor.
¿Sabéis? Claro, yo he sido pintor toda mi vida, además de llevar gimnasio, etcétera, he sido pintor, me viene de familia. Y claro, cuando ves algo de pintura enseguida te llama la atención, y cuando ves a una persona vestida en cierto modo y con unas manchas de pintura, evidentemente algo hay. No puedo llegar antes porque evidentemente estaba trabajando, y creedme que trabajar de pintor no es una cosa súper agradable siempre, precisamente, es un trabajo muy duro. Pues bien, mirad si se ganan bien la vida, que tiene que hacer esto. Pero no solo quiero referiros a este detalle, sabed que cuando nosotros empezamos a estar en contacto con ellos, les dijimos la intención que teníamos para intentar sacar todas las verdades posibles a todo lo de Ron Wyatt, que queríamos entrevistarlos. Se ofrecieron gentilmente para eso, prepararon su agenda como podían para poder estar allí todos ese día, a esa hora, y era un día entre semana. Para mí aquí eran las 10 de la noche, pero para ellos allí era un horario totalmente laborable. Pidieron fiesta en sus respectivos trabajos para poder estar allí. Nos atendieron a la perfección, y principalmente a nuestro compañero que estuvo allí. Y la verdad es que lo que nos transmitieron, a mí personalmente desde aquí, ya veis que era desde la lejanía, nos transmitieron un gran cariño, una gran sinceridad. Pero a nuestro compañero allí, que lo vivió personalmente, lógicamente lo sintió aún mucho más. Hay imágenes que ya no quedaron grabadas justo al finalizar la entrevista, cuando aún estábamos recogiendo todo, donde vimos aún detalles de ellos hacia nosotros verdaderamente bonitos, que no se hacen si una persona realmente no tiene un algo dentro especial. Sinceramente, quiero que no os perdáis esta entrevista, dura aproximadamente unas 2 horas, y tened paciencia porque no ha sido subtitulada, solo la persona que estaba haciéndome de traductor, veréis que va diciendo en resumen lo que los otros exponen más largamente, en frases bastante largas a veces. Tened un poco de paciencia, los que sepáis inglés lo tenéis muy bien, pero sobre todo me gustaría que os quedaseis con los detalles de sinceridad que se les ven, se les notan, y creedme que para mí fue, y os lo digo en serio, un día que cuando llegué después de desmontarlo todo ya a las noches, llegamos más pasada medianoche a casa, algunos aún tenían un largo viaje por hacer, recuerdo que ese día me costó mucho conciliar el sueño, me pasé la noche dando gracias a Dios por darme esa posibilidad magnífica de haber tenido esa entrevista con estas personas que han vivido tan de cerca todos estos acontecimientos, y que, bueno, sinceramente, yo lo he dicho claramente, para mí vivir hubiese valido la pena solo por ese día. Por tanto, vamos ya sencillamente a hacer un descanso y pasar a poner esa entrevista, en la cual veis que yo aparezco al lado derecho de la pantalla del ordenador. Yo estaba en Girona. Estos 5 componentes son la hija de Ron Wyatt, Michelle. En medio de la imagen tenemos a Ronnie, el hijo, lo que os decía, fijaros en los detalles de la pintura, saltan enseguida a la vista. A la derecha, o en la izquierda de nuestras imágenes, tenemos al marido de Michelle. Al lado de Ronnie, esta señora, que es una señora encantadora, la verdad, ya veis que tiene una cierta edad. Esta señora era la que trabajó precisamente de anestesista con Ron, y cada vez que Ron llegaba de sus expediciones iba a hablar directamente con ella, y ella me expresó a mí personalmente el momento en cuando ella recordaba que Ron había encontrado el Arca de la Alianza, que se puso delante de ella cuando llegó al lugar de trabajo, se la quedó mirando, queriéndole decir algo, pero como si no se atreviera a decirlo. Y ella, que ya lo conocía de tanto tiempo, Ron, ¿qué te pasa? ¿Qué? Y él iba a hablar, pero como si no le saliera la palabra, o no se atreviera del todo, porque lo más seguro es que pensaría, estás como una cabra, o a saber qué, ¿no? Y finalmente se lo dijo. Y recordó que
Para ella, que no dudaba para nada de este señor, porque se conocían, ya veis, mucho, fue un momento realmente impresionante. Esta señora luego, posteriormente, nos dio una recopilación de escritos suyos, de un estudio muy profundo que ha hecho sobre los textos distintos de la sangre, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que se hacía para los sacrificios, de la simbología con Jesús, y de finalmente todo cómo cuadra con lo que Ron llegó a explicar de la sangre sobre el Arca de la Alianza. Y además compuso unos poemas sobre todo esto, compuso incluso unos himnos. Es una señora muy consagrada a Dios, a mí es una señora que la verdad me ha encantado conocer, aunque haya sido así a la distancia. Y por otro lado vemos al señor Kevin Fisher, que también estuvo en las expediciones con Ron, al igual que también su hijo. Falta el otro hijo, que no sé por qué circunstancias no pudo venir, pero la verdad es que fueron momentos que vale la pena que veáis. Esta entrevista, ya veis, fue realizada en Nashville, en Tennessee, el 26 de enero de este año, 2012, en las instalaciones de Art Discovery. Y bien, sencillamente quiero deciros que no os la perdáis.